¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos en mi taller, generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, hablar de nuestros oficios. Profesamos el amor a la antigua escuela y, por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el amigo Tito, el amigo Ezequiel, el amigo Juanqui, el amigo Juanpi, Leonardo, Cobursa, Zapito, Augusto, 09 Michael, bueno, Dalton, Adriano, montón de amigos, Javier Sosa, mucha gente buena leche. Se viene acercando el amigo Ubaldo, se viene acercando Guillermo, electricista, gran persona. Bueno, un montón de amigos que a veces soy ingrato y quizás no los nombro a todos como corresponde. Pero bueno, quería, dado que había quedado la consigna, esto que están viendo acá es una caja para herramientas de lo que es la línea Black & Decker, que verdaderamente me salió muy mala. La tengo completamente llena de unidades que ni yo sé que están. Vamos a hacer memoria juntos a ver de qué se trata. Bueno, esta caja formaba parte de las cajas. Me voy a arrimar un poco. Lo que pasa es que quería que se vea que es verdad que es una caja Black & Decker, bueno, que tiene las dimensiones que tiene y que está llena de herramientas. Quería que se note eso porque si no después piensan que uno está mintiendo. Bueno, como les estaba diciendo, esta caja la compré con la finalidad, con la voluntad de ir a los domicilios, que se luzca en lo que era el área de electricidad, en lo que es el área de electricidad. ¿Por qué? Porque además de todas las herramientas, debajo de la bandeja me entraba la agujereadora, cosa que en muchas cajas no se podía, porque tiene una forma medianamente redondeada. La caja se rompió, colapsó, bueno, nada, quedó acá en el taller y siempre la tuve en el banco a un costado y ahí ponía todas las unidades que por ahí, como dije, me sobraban en el tablero o bueno, quizás por cuestiones de calidad no me gustaban o X razón las iba guardando acá. Pero con el paso del tiempo me olvidé de algunas cosas que hay y bueno, vamos a mirarlas juntos. Hay cosas interesantes, algunas cosas fabricadas por mí. Tiene un peso, no quiero exagerar, pero debe haber 50 kilos. Esperemos que no sean 200 cortafierros. No, mentira. Vamos a mirar un poco de qué se trata y bueno, quizás el video se haga largo. Por ahí lo haga en dos etapas. Pero bueno, vamos a describir unidades que por ahí sirvan como por ahí no sirvan para nada. Como es el caso de la famosa llave impresentable de 48 usos. Bueno, está acá, nada, porque no la quise tirar a la basura. Quiero que sepan, como ya dije en algún momento, yo ya la rompí esta llave. Lo que hice fue soldarle un perno para que se mantenga armada y bueno, nada. Las herramientas vieron cómo son. Algunas no tienen la culpa de ser malas, simplemente son malas. Así que bueno, la conservo acá porque me vino en un lote que compré con los amigos de la ferretería BOM. Y nada, bueno, me tocó y la traje, pero como los tubos Aiwa que siempre cuento que no sirven para nada. Pinza de punta, 6 pulgadas, linda unidad, ya de la década del 2000. La verdad que fue una buena unidad, quedó acá porque han llegado montones de otras unidades, he ido adquiriendo, he ido evolucionando, pero en una época esta era mi pinza de punta de cabecera. Llave Sanogas, llave para caño Sanogas, hasta 1 pulgada, que bueno, después un montón de llaves, de marcas tomaron esta anatomía. La Sanogas
si bien esta era la segunda versión, que acá ya estoy viendo la primera versión, fue una de las primeras llaves, que ya lo conté en algún momento, pero de las que compré para trabajar en lo que era el área de gas en el año 2000. Y para seguir con la línea, escarbando un poco, acá les muestro la de la primera etapa de Sanogas. Vamos a sacarle este pedacito de cinta que se le quedó pegado. Fue una buena opción, así como la ven de blanda y todo, yo le hacía fuerza con la pierna, porque bueno, y aflojaba las cosas. Una unidad bastante interesante, bruta, con juego, se cruzaba, pero siempre cumplía, la verdad. Y el color característico del epoxi, ¿no? Que bueno, después cambió por la de la línea que vieron. Martillo. Bueno, este martillo es de la marca Rock Tools. No lo usé nunca. Tiene un lindo golpe por lo que lo probé. Me lo trajo un distribuidor al que le compré varias herramientas. Nada, lo tengo. Tiene una anatomía que fue por lo que me gustó. Una anatomía muy similar al de Baco. El de Baco lo tengo en un cajón donde tengo las herramientas de albañilería, si bien no hago albañilería. Pero bueno, a veces uno va a instalar una estufa, tiene que hacer determinadas cuestiones, qué sé yo, romper para sacar el tiraje. O en lo que es gas, por ahí uno está trabajando con las ventilaciones. Se trabaja con albañilería en el oficio. Ni hablar la electricidad, que a veces... Ahora ya no, pero antes yo hacía lo que es canaleta, amurado de cajas, cableado, armado bastidores. Ahora ya eso lo saco del presupuesto y dejo la tarea al dueño de que si por ahí están trabajando albañiles, les dé el trabajo a ellos, o bueno, que contrate gente para hacerlo. Ya trato de picar lo menos posible. Siempre digo lo mismo, si pudiésemos poner en longitud lineal las canaletas que yo hice en mi vida, podríamos llegar a Luján y volver, y esto es verdad. Toda masa, cortafierro. Siempre dije que el que domina la masa y el cortafierro domina la obra. Ahora ya no tiene tanto valor. Me siento un poco lejos, porque cuando hago los videos arriba del banco, quizás estamos más cerca, pero bueno. Ameritaba bajar la caja del banco para que se pueda ver, para que se pueda apreciar, porque créanme que hay 50 kilos de herramientas fácil acá. Pero bueno, como les decía, ya no estoy haciendo tanta canaleta, pero sí, he canaleteado mucho y ya estoy cansado, jefe. Martillo de pena, muy antiguo, una linda unidad, tiene un poquito de juego el mango. Yo lo usaba para soldar, para picar algunas soldaduras, y si bien por ahí es una herramienta que está más bien orientada a lo que es la chapa, el chapista quizás le dé mucha más utilidad que yo, algún chapista, pero bueno, fue una herramienta que quise tener siempre. Tuve la posibilidad de comprarla, la compré nueva, pero bueno, fue quedando en este estado, siempre debajo del banco. Me ha servido mucho cuando había los amigos de la antigua escuela, se acuerdan que lo que es gomería lo hacíamos nosotros, los mecánicos a veces, o sea, desarmar una cubierta de moto, quizás algún auto chiquito, y con esto, este lado, ayudado por una masa, me servía para destalonar o descalzar lo que era la parte de la cubierta, de la llanta obviamente. Así que nada, una linda herramienta. Llave francesa, chinardísima, completamente pésima calidad, que yo la soldé en una sola medida, que era para aflojar las tuercas de los manchones de los Fiat 600. Hasta que después me pude comprar la que mostré el otro día, que esa ya era una llave funcional como correspondía. Esta, en la corredera, pasaba de largo por arriba del sinfín, sin pena ni gloria,
por ahí si uno la cruzaba un poquito, si uno cruzaba un poquito el gusanito, enganchaba, que de hecho quedó enganchada, soldada, si no esto giraría loco. Pero bueno, nada, un recuerdo más que una herramienta, digamos. Sacabujías largo, de fabricación propia. Este era un sacabujías cortito que yo usaba en los motorcitos de ciclomotor. Cuando tuve el Peugeot 404, obviamente me encontré con que las bujías estaban por allá abajo. Era difícil conseguir y nunca me gustó pedir herramientas prestadas a nadie. Entonces, bueno, con un cañito me hice el sacabujías largo. Después, obviamente, compré en las estaciones de servicio que se vendían antiguamente o en las casas de repuestos de la marca, ¿no? Pero bueno, la vez que lo busqué para cuando hice el video de llaves de bujías, lo busqué para mostrarlo y no me acuerdo si lo encontré, me parece que no, pero bueno, estaba en esta caja. Yo voy poniendo en un cajón que dejé preparado acá, que ya veo que mañana me voy a tener que dar a la tarea de ordenar eso nuevamente, pero bueno. Llaves T. Llaves T de fabricación propia, esta las hice yo. Debe haber de las 7 a la 11 seguro. Los tubitos eran de un juego de tubos que verdaderamente no era bueno, esos que venían en la cajita de lata azul. Bueno, parece que no, pero con la temperatura de la soldadura y al enfriarlo en aceite se había logrado un buen templado. La verdad, estas llavecitas T que fabriqué en su momento trabajaban normalmente. Incluso algunas las hice más largas, más cortas, acorde a la necesidad del momento. Tenaza. ¿En qué taller no tenemos una tenaza? Esta es una tenaza del 22. Dice Alemania. No sé si se va a llegar a ver, pero es una muy linda unidad. Esta me vino en mi caja de herramientas antológicas y siempre que tuve que cortar algún cable grueso acá en el taller, la he utilizado. Después obviamente llegaron otras unidades. Tengo que hacer un video más detallado de tenazas, dado que algunos amigos piden información de tenazas. Tengo alguno que otro dando vueltas, pero no sé muy bien. Bueno, a que no adivinan qué es esto. Bueno, esto es una grinfa de fabricación propia. La hice en Industrias Baco. Yo manejaba bastante bien lo que era el pantógrafo, lo que es oxicorte, era oxicorte, ahora había otra tecnología obviamente. La había fabricado para enderezar los soportes de paragolpe de la Coupé Torino, que a veces cuando yo las compraba, por ahí tenían algún golpe, porque el Torino acelera fuerte, pero frena un poco menos. Y nada, con esta, observen el espesor de esto. Con los rezagos, con la chatarra de la fábrica, se podían hacer este tipo de herramientas. La verdad, la conservo con mucho cariño, un lindo recuerdo. Mi primer calibre, no debería estar en esta caja, pero bueno. Mi primer calibre de la década del 90, previo a poder comprar el de la línea Mitutoyo, pero bueno, nada. Cumplía las funciones, simplemente había que poder saber leerlo porque era medio difícil ver los numeritos ahí, pero podíamos medir espesor interno y profundidad a la perfección. Este no debería estar ahí, debería estar en la caja de herramientas especiales del taller. Lo vamos a dejar a un costado, lo vamos a conservar ahí. Bueno, una punta bastante grande, está oxidada, remachada. A mí de vez en cuando me gusta cortarle. Me gusta de vez en cuando perderme en un bordoleo, porque bordoleando veo que ni yo mismo me mando. Las cuerdas van ordenando los rumbos del pensamiento y en el trotecito lento de una milonga campera va saliendo campo afuera lo mejor del
pensamiento. Me colgué con Cafrune a full. Bueno, me gusta de vez en cuando, como dije, cortarle el remache, dado que, bueno, pellizca cuando uno está trabajando. Pero estas son todas puntas de aquella época, de las épocas que le cuento que yo canaleteaba y canaleteaba en serio. Bueno, tenemos otra llavecita T, de las que le dije que ahí está todo el elenco. Esta es de 7 por el tubito, ya la conozco. El tubito de 7 en estos juegos tenía las paredes un poquito más gruesas. Muchos amigos notarán eso, porque hasta 6 venía cónico, venía redondito abajo y se hacía más finito arriba. En 7 ya tenía las dimensiones del D8, pero con un poquito más de pared. Los amigos de observadores, como el amigo Miguel debe estar diciendo, este Tano. Bueno, miren, acá tienen uno que es de 7.32, que es 5,5 milímetros, más o menos pasa lo que les cuento. Este destornillador es un destornillador del año 2014 de la marca Robust, flexible, un destornillador flexible. La verdad, una muy linda unidad, tampoco debería estar ahí, pero bueno. Pinzas de las denominadas perro. Tenemos 2. Trabajan bien, lo que pasa es que hay varias en el taller. Tengo varias y bueno, estas por ahí trabajaron más con la soldadura y qué sé yo. Esta no, esta está limpia, pero capaz que la pasé de fuerza en algún momento. Incluso genérica, pero viene con un área acá de cizalla para cortar. Eso era una curiosidad linda. Y esta, bueno, esta pertenecía a la caja que mostré en algún momento, caja gris, set de herramientas que supe comprar cuando pibe, a pagar por día, que verdaderamente me metí en un problema, porque bueno, nada. Pero lo terminé de pagar y algunas herramientas todavía perduran. Y la caja la encontré. Y los amigos, me morí siempre hablando de los amigos. Te van a ir todos, te vas a quedar solo. Los amigos memoriosos recordarán que la caja vacía, ¿no? Porque las unidades me las llevé. La recuperé cuando recuperé Ponderosa, la casa de mi infancia. Bueno, estaba en una especie de baulera, la caja vacía. Me di a la tarea de tratar de buscar las unidades e hice el videíto de la caja de herramientas de los 90. Bueno, cortafierro de los que les cuento siempre, que venía el muchacho con la bicicleta. No vamos a repetir la historia. Después si quieren les cuento de vuelta, ya más detalladamente. Pero se ve que el día que lo dejé acá andaba con ganas de afilar, porque créanme que tiene un filo de loco esto. Andaba con ganas de afilar cortafierro, me parece. Bueno, siempre hay alguna porquería. La llave de crique de 3/8, espero que se vea el nombre, no lo quiero ni decir, que me duró aflojar una bujía. Pero bueno, es este. Estos colores son clásicos, sus colores lo dice todo. Pinza universal, de las que hablábamos en la charlita del viaje por la década del 90, bueno, esta es una de ellas. La pasé de presión, se cerraron los mangos, las palancas. Bueno, nada, pero funciona, pero está con falencias. Este es un cajón de herramientas con falencias. Destornillador de PH de la línea amarilla. Bueno, lo voy a dejar aparte para cuando haga el tablero de PH, lo voy a poner. Pinza genérica de hermosas características. No sé cómo llegó acá, a este cajón, pero bueno, la vamos a dejar de costado para que forme parte de algún elenco. Miren con quién nos encontramos. Esta es una llave francesa de 10 pulgadas, obviamente no les estoy diciendo nada nuevo, pero los observadores se darán cuenta
que es la que Maxi muestra como Udobo. Yo siempre dije que una buena genérica, cuando la agarra alguno, le hace algunos detalles y hace una herramienta de marca. Bueno, esta tiene el juego, tiene todo lo que describió Maxi en su canal. No la voy a probar como la probó él, porque bueno, esa es una patente de su canal. Torturando herramientas es una sección de su canal, pero esta es la unidad. La tenía, yo sabía que la tenía. Incluso la veo y no es fea. Me voy a dar a la tarea de pulirla un poquito acá, que quede más o menos digna. Y sí, no sé si va a volver a la caja esta, pero bueno, vamos a ver. Bueno, pinza para electricistas, alicate universal para electricistas, de la marca Bullet, cuando Bullet no necesitaba dividir sus calidades en profesional y económica, como digo siempre, de aquella época, década del 90. Linda unidad. Destornilladores de pH de los grandes. Observen. Vamos a mostrar de a uno. Observen las longitudes de estos destornilladores, los gruesos de varilla. Los vamos a poner a un costadito porque van a formar parte del tablero que voy a hacer de DPA. Miren. Tubito que venía en el Citroën 13B, los amigos que conocen saben, era para aflojar la turbina que refrigera, para poder regular los platinos. Una linda herramienta. Una linda herramienta de nostalgia, de recuerdo. Otra pinza de presión, esta ya un poquito más castigada, acá me pasé de fuerza quizás, pero no está mal, Habría que hacerle una costurita acá, con soldadura, una costurita acá, y queda trabajando bárbaro. Y ahora que veo, el juego lo tiene acá, Bueno, pero está interesante. Está digna de ver, está digna de reparar. Reparar para que quede funcionando en su estado más bien óptimo, ¿no? Bueno, otra tenacita, de las que no pueden faltar en los talleres. De estas todos tenemos. Esta dice Alemania también. Alemania. Miren qué lindas herramientas, pero muy antiguas estas. Tendría que dar a la tarea de afilarla, sacarle este juego. Y bueno, usarla, disfrutarla. Llave francesa de 8 pulgadas, no tiene ninguna falencia. Quizás en algún momento no me gustó demasiado por la funda que trae. Pero esta es la que yo le decía al amigo Miguel en los comentarios, cuando hablé de los destornilladores amarillos. Él me comentaba que los conseguía en Easy. Sí, se comercializaban también en Easy bajo el nombre Petrus. Y yo los compraba, o yo como tantos otros, venían los destornilladores o menor cantidad de destornilladores con un ajustable o con una pinza universal o con un alicate que respetaba estos colores, mango negro y una línea amarilla, porque no es una doble aislación o un mango bicomponente, simplemente llega hasta acá, porque yo ya tengo otra, lo que pasa es que la pelé y le saqué esto, llega hasta por acá la parte amarilla. Bueno, jueguito de llave T. Que esto tendría que hacer un ganchito. En el tablero no me entra más porque tengo el otro juego. Son de la marca Rain estas. Tendría que hacer un ganchito y colgarlas para que estén más a mano.
y no estén tan abajo del banco, porque todo lo que queda abajo del banco se termina echando a perder. Pincita, alicate para electricista, no alicate de cortar, alicate para electricista, vamos a llamar, pinza para electricista. Bueno, se le salieron los manguitos, venía con los manguitos rojos, me gustaría conseguir esos manguitos. Una linda pincita. Destornillador celestal Phillips, pero el Phillips antiguo. Este lo encontré en un Fiat 600 que compré. La conicidad de la punta no encaja, ya todos lo saben, eso no estoy diciendo ningún dato nuevo, pero bueno, la conicidad de las puntas Phillips de antes no son congruentes con las actuales, entonces bueno, quedan como un poco afuera. Llave de la marca Ensic, de la cual soy fanático, estriada, 3/4, 25-32. En este taller debe haber unas 15. No lo digo de soberbia ni pedantería, pero 3/4 era una medida muy utilizada. Hoy lo hablaba con Adriano en los comentarios, me parece, porque subí un videito de una Baco de estas características y me preguntaba si la 25-32 la usé alguna vez, dado que muchos tienen esa duda si va en algún lado. En motores de la década del 60, por ejemplo, en algunos, el engranaje del árbol de levas, donde va con la cadena de distribución, se aprieta con esto, con la 25-32, en algunos motores. Ahí tenía mucho uso. Pero bueno, la combinación ideal es 3/4, 7/8. Ahí estamos suprimiendo la 13-16 y la 25-32, que tiene un poco menos de uso, o 3/4, 11-16, que también tengo alguna que otra, que yo le llamo las de uso frecuente, que ya ustedes me conocen. Bueno, cortafierro, al que le anexé una punta plana. No sé qué quise cortar o qué quise hacer, pero bueno, fabriqué la herramientita. Nada, la vamos a poner acá. Llave Gedore 30-24 de esta anatomía, DIN 895. Tendría que ver de colgarla en el tablero, pero tengo 2 o 3 o 4 y después se caen, se terminan cayendo. Llave 25-28, 2 bocas a 45 grados, de la época en que no traía nombre, no traía nada, por cuestiones de la Segunda Guerra Mundial, pero este es un juego de llaves alemán. Tengo 2 juegos de estos, uno completo y en perfecto estado, y estos que estaban medio así. Destornillador de la línea Davison. Yo cuando hice el video o hablé en algún momento de los destornilladores Bullet, les decía que no solo estos venían, no solo los Bullet, y agarré de otro lado, no solo los Bullet venían con esta anatomía. Estos, los Davison, venían con este mango también. Los rojos en Davison eran Phillips, los amarillos planos. El destornillador, para ser sincero, y el motivo por el cual está en la caja, fue blando. Hay que cortarle un pedacito, afilarlo con la piedra y bueno, nada. Pero vieron cómo es. Las unidades alteradas por ahí no están buenas ante la presencia de una que va como piña. Así que bueno, este lo vamos a poner acá, después lo vamos a recuperar, pero me sirvió para aclarar ese punto que tenía ganas y quizás no tenía la unidad en el momento. Bueno, esto ya lo conocen, no tengo nada que decir. Un desastre, verdaderamente quedó así en el primer uso. Ya saben de qué estoy hablando. Las puntas, los mangos amarillos Phillips, los mangos verdes plano. Se va. Llavecitas de las mismas características que les mencioné en la anterior, pero en este caso 20-22.
Y acá tenemos una curiosidad, Made in Siciliano Ilacqua. Esto era una T larga así aproximadamente, con un movimiento cardánico en la punta, con un hexágono de 11, para poder aflojar, no me acuerdo en este momento qué, del Peugeot 404. Bueno, yo con ese cuadrante de media que pude comprar en la bulonera SAF, en aquel momento no era tan común conseguir de estos, me armé una T universal para tubos de media. Esto seguramente ya lo hizo alguno, pero a mí no me lo enseñó nadie. Yo digo, hay que usar llave T, tengo los tubos. Bueno, me hice la tecita. Dado que se había zafado la herramienta y bueno, nada, lo recuperé de esta manera. La longitud larguita. Destornillador de la línea Stanley, plano, mejor que estos Stanley, la verdad que son pocos los modelos que digo que son tal, varilla 10 milímetros, está acá simplemente porque no hay lugar en el tablero, pero bueno, va a estar en un mejor lugar acomodado, lo vamos a poner acá para darle una nueva ubicación. Alicate de vieja escuela, este fue el segundo que tuve, nada, tendría que estar en la otra caja, pero bueno, quedó en esta. Ya observen que la luz es importante, lo afilé varias veces, herramientas de otra época, ¿no? Más de PHs, están manchados con pintura, pero no porque los haya usado para nada de pintura y eso, sino porque a veces, al estar esta caja sobre el banco, por ahí a veces uno pinta algo con aerosol o con el soplete para armar algún motor. Los motores yo los pinto generalmente antes de armarlo. Y bueno, se salpican así porque esta caja no tiene mayor protección, digamos. Como dije, son fierros viejos. Bueno, una llave bastante antigua, bastante pesada. Hay un video que yo hice de cómo adquirí estas llaves, que son, yo había dejado la consigna que digan para qué consideraban que servían y contestaron muy bien, no me acuerdo si fue el amigo Miguel o Dalton o Jonathan, eran para trabajar en el ferrocarril, llaves importantes. Lima, esta lima la tengo de la época del industrial, me acuerdo que la compré en las condiciones que les conté en la década del 90. Venía la redonda, que es esta obviamente, la media caña y la lima plana o la lima bastarda. Siguen conservando el filo, es una cosa increíble. Bueno, pinza de antigua generación. Esta ha venido en la caja de antológica. Tiene juego por todos lados. Observen que pasa luz por el segmento de corte. Está cruzada. Pero bueno, qué sé yo. A mí en su momento, así y todo, me dio resultado. Siempre quise restaurarla. Pero ya la caja, cuando hice la restauración, estaba muy llena. Y nada, traté de rescatar las piezas más icónicas de aquella época. Otro cortafierro de la misma camada que les cuento, del muchacho que lo forjaba en su casa. Lo conocí en una obra. Y como dije en el anterior, se ve que andaba con ganas de afilar cortafierros antes de guardarlos porque están varios en este estado que parecen una gilet. Llaves antiguas. Me tengo que dar a la tarea de limpiarlas un poco porque por ahí tenemos algunas Plom, algunas Boni, algunas marcas interesantes que estoy tratando de discernir de qué se trata en este caso, pero bueno, nada, es una llave que vamos a poner en valor. Bueno, esta es una pulgada y cuarto, una pulgada, un octavo, ya de la última época de Inafor. Esta fue mi llave primitiva de 32. La compré en Ferrico,
la gente de Aedo se acordará, bueno, una ferretería media industrial o pseudo industrial. Ya la última época de Inafor venía tanto en milímetros como en pulgadas, dado por la similitud de las medidas, y hacían una sola llave, 32, 28 o 1 1/4, 1 1/8. Ferrico era un tipo demasiado cabrón, muy cabrón, por eso conmigo se llevaba muy mal, porque yo también era bastante mal arriado, y nada. Masa de 1,4 kg, muy linda, lindo acero. Adivinen según ese logo a qué pertenece. Yo la pulí, la encabé y la guardé. Llave Dowida 3032 de la antigua escuela. Lo que pasa es que tengo ya los clavos del tablero llenos y bueno, cargarle más peso no tiene sentido. Pinzas de esta anatomía. Esta es una Monviso, pero sin los aislantes, sin los mangos, no dice demasiado. Tengo la Monviso de más nueva generación. Nada. Cortaba cualquier cosa esto. Una pinza netamente de corte casi. Unidades que fui. Bueno, esto ya, no se rían. Es como la llave de 48.000 usos que le mostré. Bueno, esto es lo mismo. Me lo regaló una expareja. Nada, quedó ahí, no luce. Cortafierros. Vamos a sacar todos los cortafierros porque hay un elenco importante. Vamos, 36 minutos. Si se llega a cortar, muchachos, no me dejen solo. Vean la segunda parte después. Cortafierros. Afiladísimos, como dije. El rulo de acero. Tenaza. Stanley. Una muy linda tenaza. Muy linda tenaza. Ideal o no tan ideal para armador, porque la de armador tiene un segmento plano para poder agarrar el alambre y retorcer sin que se corte. Pero bueno, esta es una muy linda tenaza, la verdad. Me ha acompañado bastante. Está conmigo desde el año 2012. Llave T 13 milímetros. Esta la compré después de la de media, que me acompañó tantas veces. Bueno, llave 2 bocas. 916 media, para los amigos que pregunten o piensen. Pasa que bueno, estas son unidades que por ahí encontré en algún autito. No le di demasiado cariño. Bueno, este era un ícono de los 90. Estos eran los chinos malos. El día que haga chinas malas de los 90, este va a estar ahí. Pero uno dice malos, pero miren, sigue estando. Lo que pasa es que el acrílico, el acetato de esto es nada. Es además una anatomía horrible. Otra masita, 1,5 kg. Masa de 1 kilo. Un elenco de masas tenía acá. Vale. Una piqueta que me fabriqué en un momento para soldar. Uno de mis alicates Baco. Mis alicates Baco de primera hora. Tengo ahí los otros. Bueno, después voy a ver cómo hago para que formen parte.
Estoy pensando en hacer un tablero con todas las Baco de aquella época. Miren este. Este tiene más valor para mí que el que les mostré antes. Este corresponde o pertenece al juego de pinzas chinas que le mostré las de punta. Bueno, acá apareció el alicate. Que si me pongo a cortar cable, corta esto, ¿eh? Corta, anda. Y tengo las pinzas en la caja de herramientas especiales del taller. Tengo que ordenar, armar todo. Una de mis tijeras de cortar chapa. De industria argentina. Lo que pasa es que, vamos a poner acá, lo de chapista mucho. De chapista mucho no anduve, pero hojalatería hacía, como toda persona que hizo el industrial. Bueno, un alicate, el alicate de alta palanca, cuerda de piano, de antigua generación. Con este hacía las instalaciones eléctricas de los Torinos. El amigo Nico Escalone, si me está viendo, no me deja mentir. Otra llavecita T que fabriqué yo. Con esta sacaba y ponía del Fiat 600 casi la mitad de todo, antes de tener, ¿no?, las que mostré. Bueno. Pinza Shiva de punta, se presume Shiva, se presume porque me la vendió el mudo. Ya conocen la historia del mudo, yo y Shiva, entonces bueno, no se puede deducir demasiado si era Shiva o no, pero a juzgar por su rendimiento, por su calidad, tengo que decir que sí. Alicate de corte frontal. De estos creo que es el único que tengo. Pero créanme que cuando lo necesitan tienen que saber dónde está. Tengo esto y los chiquitos. O sea, pero de este modelo para, digamos, un trabajo profesional. Cuando lo tengan y no lo encuentren, preocúpense porque cuando lo necesitan, miren que yo he quedado con un cable así. Y la única posibilidad que tenía de entrar era con esta unidad. Y hay que acordarse dónde quedó porque verdaderamente es la herramienta indicada para varias situaciones. O tantos otros usos. Pero bueno, hablando en electricidad, nada. Una linda unidad. Bueno, mi primera llave, la primera llave que compré para flexible, para bajo mesada, lavatorio, mochilas, bueno, bidet, para ajustar y aflojar flexibles. No es como la otra, como las otras que mostré, que es con el hexágono. Esta es simplemente lisa. La otra, como dije, sirve para apretar o aflojar con ese hexágono los prolongadores de canilla, las bridas para ducha, que tienen un hexágono dentro de media. Destornillador, el abuelo de 8x175. Yo lo compré en Easy. Compré unos valves. Tenía la costumbre de poner una vueltita de cinta siempre abajo. Compré algunos porque eran muy baratos. Los compré en Easy. Y todos a mis amigos, los de los talleres, que cuento que siempre tienen los destornilladores todo roto, doblado, les regalé. ¿Pero por qué les regalé? Porque eran baratos en Easy, vieron cómo es Easy, que por ahí consiguen todo a 5 pesos, por ahí. Pero no tiene mango para apretar con esto. No tiene mango. Entonces, bueno, es la falencia del destornillador, ¿no? Si agarro, qué sé yo, no sé, miren, acá tengo un Bremen, varilla 5, observen las dimensiones del mango de uno y las dimensiones del mango del otro en 8 milímetros, cualquiera, pero bueno. DPH, querido DPH, miren qué lindo, miren hasta dónde va el cabo, hasta dónde entra la varilla en este destornillador, espectáculo. Punta. Esto era para evitar la vibración. Esto se llamaba, se me fue el nombre, pero es lo que se usaba en el Poliwar.
ahí está, Poliwar. Una vueltita de Poliwar para poder picar. Había que rebuscársela, no era tan fácil. Masa de 2 kilos, pero corta, para mecánica. Tren delantero de la antigua escuela, bueno, con esto. Y observen, ningún bollo en ningún lado. Una escofina de la época del industrial, taller de carpintería. Bueno, me compré la escofina. Llave, como la que mostré antes, nada más que esta, bueno, le di una pasadita de aerosol para que se mantenga un poquito más linda. Después la vamos a poner con las otras gigantes. Escofina, otra escofina. La carpintería nunca me gustó mucho. Después les voy a contar igual, cuando yo entré con el tema de Coagua, cómo fue que llegué ahí. Y la carpintería formaba parte de eso. Pero después les voy a contar bien cuando el abogado me diga, mira, Tano, todo lo que digas ahora ya no lo van a poder usar para saber qué estrategia tenemos. Bueno, ahí les voy a contar bien todo, cómo pasó, cómo fue, cómo maneja esa empresa, qué hacen con los filtros. Bueno, llave de 32. Estas venían en una máquina, la usaban Industrias Baco. Y cuando me retiré, Nelson Severino Bacola me la regaló, me dijo, llévatela. Y era 32. Yo ya tenía un montón, pero me decía, vos que andabas renegando con los Fiat 600, ahí tenés, llévatela. El año 45, no sé si del 45, pero bueno. Dice, vino con esa máquina, me decía el loco. La máquina era un serrucho hidráulico que cortaba fierro. Ya vamos a hablar de vuelta de Industrias Baco. Muchos amigos de ahí de Bursaco. En Bursaco, aunque sea 15 días, no hay uno que no haya trabajado ahí adentro. Todos dicen lo mismo. Después cuando hablemos de eso, vamos a entrar un poco más en detalle. Masa de 2 kilos. Pintada en epoxi. ¿Por qué en epoxi? Porque en la obra siempre, es igual a la mía, por eso me confundí. Bueno, la mía es epoxi. Todo lo que era amarillo, tengo en algunos videos herramientas pintadas con amarillo y los amigos me dicen, ¿qué pasó? Nada, había que diferenciarla de las demás. Bueno. Destornilladores de esta anatomía, horrible, incómoda. Bueno, una varilla pasante, paragolpe, varilla hexagonal, pH 2 por 125 con hexágono, hermoso, montón de cualidades espectaculares, muy buen acrílico, muy lindo, este juego muy lindo, pero una anatomía incómoda, casi como los topollillos de DPH, bueno, así, más o menos así. Una de las tantas llavecitas Inafor, 1/4 516. Si esta está acá es porque le gasté a algún lado y estoy viendo la parte de 1/4, media lisa. Muy probablemente la haya zafado. También se gastaban las herramientas. Las herramientas se gastan. Lo que pasa es que esa llave por ahí laburó 25 años. DPH. Bueno, hay un surtido de estos del abuelo, del ramillete ese que compré una vez. Los vamos a poner acá. Mañana los vamos a ubicar un poco mejor. Llave Boni, americana. Vieron que les dije que había algunas de estas dando vuelta. Bueno, acá tienen un caso de un destornillador gastado que se transformó en lesna y quedó ahí.
aguantadores. Jueguito de aguantadores. Cuando me quise hacer el chapista. Que retorcí, arrugué más de lo que estaban las cosas. Me di cuenta que ahí de chapista no servía. Por suerte tenía a mi tío Pepe. Pero me había comprado dos jueguitos, me compré. Siempre dos el tipo. Venían 3-4 martillos para chapista, con unos distintos aguantadores, que después les voy a mostrar unos aguantadores de verdad. Incluso hice el video yo. Tengo que ver dónde están los martillos. Y tengo que ver dónde están los otros aguantadores. Pero tengo aguantadores de verdad que yo en algún momento los mostré. Que los hice en Industrias Baco. Ahora no los veo. Pero hice unos aguantadores lindos, dibujados. En Industrias Baco, con el soplete, qué sé yo. Y quedaron verdaderamente aguantadores. Le hice a mi tío Pepe para el taller. Tano, pero te llevabas un montón de fierros de Industrias Baco. No, yo lo que hacía era comprar la chatarra. Había un volquete atrás. Todos los viernes venían a comprar la chatarra y le pagaban, vamos a decir plata de hoy, por decir algo, 300 pesos el kilo. Bueno, yo me buscaba los cortes más o menos que yo quería, los pagaba como chatarra y después al mediodía hacía los recortes o las herramientas o soldaba lo que yo quería con las herramientas de ahí, obviamente, pero siempre los pagué. Lo que pasa es que capaz el aguantador que yo fabriqué tenía un precio y a mí me salía monedas, me salía chatarra. Pero bueno, me gustaría encontrar alguno para mostrárselo, que andan dando vueltas por todos lados, porque son lindos para a veces cuando uno tiene que... Cuando uno tiene que planchar algo con esos, se puede, porque tienen un peso importante. Pero bueno, vieron cómo es esto, cuando uno lo busca... acá hay uno. Acá hay uno. Acá hay uno. Che, Tano, ¿todo pintado rojo tenés? Sí, ya les conté que en la época de la pandemia se me daba por pintar. Tenía 2 litros de sintético rojo y pinté todo con rojo. Contra la envidia. No sé quién me puede envidiar a mí, pero bueno. Y estos son muy útiles, cuando hay que planchar algo, se puede llevar a los domicilios. Tengo un par de ladrillos, yo les llamo ladrillos, pero ladrillos así de hierro. No con este espesor, que son pesados en serio. Pero pim, 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 pim. Se puede, si hay un martillito. La piquetita, ¿dónde está? Acá. ¿Tienen que planchar algo? Desastre hoy. ¿Tienen que planchar algo? Le dan. Queda bárbaro. Bueno, estos destornilladores son muy conocidos en la actualidad. Yo lo tengo desde la década del 2000. Este es el PH3. Acá venía con una especie de hexágono para golpe. Que observen que era puro cuento, dado que no llega ni a palo la varilla ahí. En los otros que se me rompió, ya parezco Maxi, pero bueno, en los otros que se me rompieron, estaba la varilla hasta acá, y acá un pedacito de hierro, acá un pedacito de hierro, que es ese que se ve ahí, teniendo un hexágono de media. Una porquería. Pero bueno, eran destornilladores. Otra T de fabricación casera. Pero esta larga, como Esperanza Pobre. Vaya a saber para qué la hice. No me acuerdo sinceramente, no les estoy mintiendo. Imagínense que cuando yo decía estas herramientas tenía 14, 15, 14 años. Y vaya a saber para aflojar qué. Me acuerdo que en el de Carlos se necesitaban herramientas largas porque estaba el paragolpe, la traversa y como 10 centímetros, me estoy quedando corto, 15 centímetros, 20 más adentro, estaba la véntola, había que sacar la véntola, y adentro estaba la leva que hacía girar
los platinos, la bobina del Dynastar. Un día les voy a hablar de esos motores que hay muchos amigos que les gusta. Pues viene con Dynastar. El Dynastar es una bobina así de grande, montada en la punta del cigüeñal, que sirve para arrancar el motor, pero a la vez cuando queda en marcha genera la corriente. O sea, sirve como, llamémosle, por el modelo, el tipo, tendríamos que decir, sirve como arranque y como dínamo. O sea, arranca y carga la batería. ¿No? O sea, vendría a ser el burro de arranque y el dínamo. Bueno, y todas estas herramientas largas se necesitaban para trabajar ahí adentro.